observé allí flotando, abstraída y sumergida en el silencio y el azul más allá de mi cuerpo. Estaba mi conciencia. Y entendí que yo no había elegido este lugar. El lugar me había elegido a mí. Lo entendí porque aunque estaba en Medio Oriente, al otro lado del mundo, en un país musulmán, ajeno y diferente a todo lo que había conocido hasta este momento, me invadía por completo una sensación de agradecimiento y sincronía. Bienvenidos a un viaje en automóvil por Arabia Saudita. Bueno, y es que este viaje comenzó en KAUST, nuestra universidad y hogar por los próximos años, la cual se encuentra ubicada en un pueblo pequeño llamado Tubal, a una hora de Jeddah, que es una de las ciudades principales de Arabia. El plan era sencillo. Íbamos a conducir 2 horas hacia Jambu con el objetivo de practicar snorkeling en el Mar Rojo en algún lugar sobre la costa. Para elegir dónde, simplemente observamos el mapa desde la vista satelital y seleccionamos algunos lugares que se veían interesantes por las tonalidades del agua y la topografía. Este era un viaje intuitivo, de poca planeación, algo ciertamente nuevo para mí, que solía ser una planeadora compulsiva y que dejaba poco espacio a la improvisación. Desde allí fuimos a caminar por la zona histórica de Jambu, a convivir con la cultura, y ya muy entrada la noche nos fuimos a un lugar aleatorio al lado del mar, donde dormimos a la intemperie. Al día siguiente condujimos hasta Badr, donde nos encontraríamos con un árabe que nos llevaría a volar en parapente sobre las dunas. Llegamos a Jambu y lo primero que hicimos fue ir a recargar energías en este restaurante de comida libanesa muy recomendado. El lugar es agradable y limpio, además los precios están muy bien. Con $10 puedes quedar satisfecho. Del ruido de la ciudad a la vastedad del desierto. Nos aproximamos al mar con el deseo de nadar un poco y el color del suelo comienza a cambiar. El agua es clara y poco superficial. Nos internamos cada vez más en la búsqueda de corales y de peces, pero no hay nada. Es un fondo tan desierto como la superficie. En este lugar solo hay agua turquesa y una playa virgen de arena fina que le pertenece a un par de pájaros que vuelan en cámara lenta. Nubes incipientes y el sol comienza a caer, indicando que el tiempo apremia si queremos explorar un poco más. Conducimos hacia el sol. En el camino saludamos a algunos dromedarios y finalmente encontramos una playa con una composición diferente, algunos restos de crustáceos y el sonido del viento es lo que predomina. Nadamos hasta que el sol se pone por completo. Los peces pequeños nos saludan, pero todo se ve en escala de grises y azules muy fríos. Quizás mañana tengamos un poco de suerte con los colores. Para nuestra suerte, nos encontramos con la celebración del Saudi National Day. Hay música tradicional y hay muchas personas bailando y cantando. Se siente un ambiente muy familiar. Los saudíes disfrutan mucho de pasar tiempo con su familia y amigos.
Recorriendo la zona me encontré este edificio tradicional, donde hay algunos souvenirs y este decorado con muchas banderas. En este país es muy común encontrar este tipo de fotografías y altares donde honran a sus gobernantes.